vamos a hablar acerca de la sexualidad y la santidad. ¿Y por qué es importante en un adorador el tema de la santidad y relacionar la santidad con la sexualidad? Y bueno, porque si uno analiza al salmista más prolífero, a David, va a notar que la época en que escribió mayor cantidad de salmos, la época en que fue más prolífero como salmista, coincidió con las luchas de su vida, con los problemas de su vida. O sea, no hay un momento perfecto para fluir. No debemos esperar que lo de alrededor esté en óptimas condiciones para fluir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el salmista David fluyó en el Espíritu cuanto más adverso era lo que le rodeaba. Entonces, si vos estás en este tiempo en dificultades, si tal vez tenés personas en tu familia que están en contra de tu vida o de tu ministerio o de tu llamado, es un momento para regocijarte y ser prolífero en adoración. ¿Amén? En crear tu cántico de adoración desde lo profundo de tu propio espíritu y en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo hacia Dios. Porque el momento ideal en el mundo espiritual es cuando los problemas arrecian y nosotros nos podemos refugiar en Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Pero hubo una época en la vida del rey David donde la oscuridad se ciñó sobre todo lo que era su ministerio, lo que era su función de reinado como rey, su función política y social. Y coincidentemente es la época en que David prácticamente no escribe ningún salmo. Después que pasa eso, va a escribir 2 salmos, el Salmo 32 y el Salmo 51, pero después de eso, no antes. Hay un impas en la vida de David tremendo, donde prácticamente nada creativo se expresa en él. Y es muy llamativo. Si bien es cierto que todas las personas tenemos periodos de mayor proactividad que otros, en David se pueden diferenciar estos 2 periodos coincidentemente con 2 formas espirituales, con 2 principios espirituales. La época más prolífera coincidió con muchas pruebas, pero con mayor comunión con el Señor. La época de nada de productividad coincidió con todo alrededor espectacular, pero falta de comunión con el Señor, ¿por qué? Por una cuña que los separaba con Dios, que era el pecado. Pero cuando uno lee la historia de David, puede ver distintos pecados. Por ejemplo, el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, termina con el censo, que a Dios no le agradó por soberbia y orgullo, y dice que David apenas hubo terminado de censar al pueblo, le pesó en el corazón, había sensibilidad espiritual. Sin embargo, en un momento de su vida, y ahí quiero centrarme, hubo un pecado en la vida de David que abrió las puertas al engañador y al engaño. Al engañador porque con el pecado que él eligió, el diablo tomó parte de su vida, le robó la proactividad, le dio paso al engañador, pero también al engaño. ¿Por qué? Porque David tardó mucho tiempo de darse cuenta de su pecado, hasta requirió que un profeta llamado Natán 2 años después viniera y lo confrontara por medio de una palabra para que él reconociera su pecado. ¿Cuál era el gran pecado que abrió las puertas al engaño y al engañador? Fue un pecado sexual. Fue un pecado sexual. Y yo no sé si vos estás tomando nota, pero hay algo que quiero que anotes, para que cuando vayas a casa lo pongas en oración. Y es que en este tiempo, la guerra espiritual viene por el área de lo sexual. Anótalo ahí. En este tiempo, el tiempo de mi vida, en esta generación, como nunca antes, la guerra espiritual viene por el tema de lo sexual. ¿Y por qué quise que lo anotaras? Porque cuando vayas en oración cada día al Señor adorándole, el Espíritu Santo te va a mostrar de qué manera los demonios están operando dentro del sistema anti-Dios, porque cuando nosotros hablamos de mundo, una palabra que usamos mucho desde el púlpito, el mundo no es la gente, el mundo es el sistema anti-Dios. En este tiempo, el sistema anti-Dios, que usa personas, pero que tiene una realidad espiritual adversa, lo que hace fundamentalmente
es levantarse en contra de todo lo que tiene que ver con la santidad de Dios. ¿Y qué hace el engañador y cómo desata el engaño? A través de pecados sexuales. Por eso queremos abrir tu mente y tu corazón para que hoy podamos, al terminar este taller, ser adoradores con esta área, no esperando que aparezca un Natán en nuestra vida y nos confronte con un pecado, no después de años de endurecimiento, venir al Señor, pero habiéndose desatado en ese impas de tiempo tremendas consecuencias. Porque quiero decirte esto, el único pecado de David que trajo consecuencias sobre varias generaciones se relacionó con el tema de lo sexual. Cuando tuvo, por ejemplo, David el pecado de soberbia y de orgullo, Dios trató con ese pecado de manera inmediata. Y las consecuencias fueron en ese tiempo y tuvieron un punto final. Pero en el tema del pecado sexual de David, las consecuencias se vivieron por varias generaciones. O sea, la maldición que se desató por ese tipo de pecado afectó no solamente a David, sino a personas que en ese momento eran absolutamente inocentes. Afectó, por ejemplo, la vida de su familia, la vida de sus hijos, el reinado. Muchísimas cosas quedaron afectadas por el pecado sexual de David. Por eso queremos hacer un distingo. Si bien para Dios no hay pecado grande ni pequeño, queremos levantar en esta mañana este tema de lo sexual para decirte que es sumamente importante. Y cuando se forma un adorador, para que el adorador sea acepto delante del Señor, no debe haber pecado. Y por supuesto, esta área, que es el área que el enemigo está usando en este tiempo, es la que menos el enemigo quiere que vos pongas a cuentas con el Señor. Por eso la idea, vuelvo a reiterarte, es que al terminar este taller podamos tener claridad respecto de lo que significa lo sexual en la vida de un adorador. Si buscan en el Salmo 51, si lo buscan lo podemos leer. Quiero que anoten 2 de Samuel capítulo 11, que es el capítulo que nos narra la triste historia de David, del rey David. Es 2 de Samuel 11 y luego el Salmo 51. La triste historia está en el capítulo 11 de 2 de Samuel. Es interesante que David no pecó de un día para otro. No es que un día se levantó y dijo, qué lindo día para pecar hoy, vamos a pecar. Esto es importante, yo lo trato así de esta manera, es importante porque desgraciadamente las personas, usted sabe que de cada 5 líderes que caen en pecado, 4 lo hacen por pecados sexuales. Piensen ustedes en los músicos, en los adoradores, salmistas que ustedes conocen que han caído en pecado a nivel mundial, o pastores, o líderes, o misioneros. Piensen ustedes, de cada 5, 4 lo hacen por pecados sexuales. Ahora, nadie cae de un día para otro. No es que un día uno se levanta y dice, no. El pecado va trabajando sutilmente dentro nuestro. ¿Y saben cuál es el aliado número 1 del pecado y del enemigo Satanás? El silencio. Desgraciadamente, cuando uno va ascendiendo en la escalera ministerial, todo entre comillas, cuando uno va subiendo en la escalera ministerial, parece o cree la persona, el diablo le hace creer que esa persona es cada vez más inmune al pecado, porque Dios me está usando. Si Dios no estaría contento conmigo, no me usaría de la manera que me usa. Entonces el diablo va trabajando con cada uno de nosotros, haciéndonos creer que porque Dios nos usa, también nos aprueba. Y son 2 cosas diferentes. Una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios. Son 2 cosas totalmente diferentes en la Biblia. Los que estamos siguiendo el libro de Lucas, en el capítulo 10, dice que Jesús envió
a 72 personas, incluidos los discípulos, y cuando volvieron estaban sumamente contentos y alegres porque dice que los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús, le obedecían. Ahora, entre esa persona también estaba Judas, el que llegó a ser el traidor. Nunca fue aprobado por Dios, pero fue usado por Dios. Porque él hacía los mismos milagros que hacían los discípulos, liberaba a los endemoniados, resucitaba, porque Jesús lo mandó a sanar a los enfermos y dice que hasta los demonios se le sujetaban. ¿Era usado por Dios? Sí. ¿Era aprobado por Dios? No. Y podemos hablar de tantos otros profetas en el Antiguo Testamento. Balaán, por ejemplo, un siervo de Dios que nadie, pero en un momento él fue seducido por el dinero y comenzó a hacer cosas que a Dios no le agradan. Estaba siendo usado por Dios. Dice que un tal Balac, un rey, le pidió que maldijera al pueblo. Entonces él va a consultar a Dios y le pide a Dios permiso para maldecir el pueblo. Una locura total. Por supuesto que Dios no iba a pretender y no iba a querer eso. Sin embargo, como él estaba tan seducido por el dinero, va y le pide a Dios permiso para poder maldecir al pueblo. Y dice que cuando él va a maldecir al pueblo, el Espíritu de Dios le tomaba. 3 veces dice eso en el texto bíblico. Dice que el Espíritu de Dios descendía y le tomaba, y en lugar de maldecir, bendecía al pueblo de Dios. Es decir, era usado por Dios para bendecir al pueblo, aunque él no lo quería y aunque él era reprobado por Dios. ¿Era usado por Dios? Sí, pero no era aprobado por Dios. Entonces, uno de los peligros que yo advierto, no solamente en los cantantes, salmistas, músicos, que van ascendiendo en su carrera ministerial, sino también en líderes, misioneros, pastores, es que cuanto más grande soy, entre comillas, el diablo te vende esa ilusión, te vende esa mentira de que como estás siendo usado por Dios, es sin lugar a dudas que Dios te está aprobando, que Dios está contento contigo. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso la oración de cada mañana nuestra debería ser de cada músico, cada adorador, cada salmista, cada pastor, cada líder y cada creyente. La oración en la mañana debería ser: Señor, deseo ser aprobado por ti. Lo más importante es agradar al corazón de Jesús. ¿Cuánto me dicen amén? Es lo más importante, ponerlo contento a Dios. Me gusta la versión lenguaje actual. Cuando Jesús sale de ser bautizado en el Jordán, ¿se acuerdan? Y que por primera vez en el Nuevo Testamento se escucha la voz audible de Dios, que muy pocas veces se escucha eso. La voz audible de Dios, que dice: este es mi Hijo amado. En la Reina Valera dice: en quien tengo contentamiento. En cambio, en la versión lenguaje actual dice: con Él estoy muy contento. ¿Cuántos quisieran que Dios dijera de nosotros que Dios está contento? Eso es el ideal de cada creyente, cada adorador, cada pastor, cada persona, cada creyente, es poner contento al corazón de Dios. Y la única manera que registra la Biblia donde ponemos contento al corazón de Dios es cuando le obedecemos. Es cuando le obedecemos. Si hay algo que pone contento el corazón de Dios, son 2 cosas. Una es la obediencia y segundo es la evangelización. Me guardo eso para mañana. Me tengo una gana de hablar de eso, ¿no? Fíjense que en el texto bíblico dice que cuando volvieron los 72, y dice: aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo: no se pongan contentos por eso. Pónganse contentos porque el nombre de ustedes está escrito en el reino de los cielos. No se pongan contentos por eso. Porque acá van a poder echar demonios, pero allá no van a poder echar demonios. Lo importante es que el nombre de ustedes está en el libro de los cielos. Lo más importante es que ustedes van a estar en la eternidad adorando a Dios con todos los ángeles delante del rostro del Señor Jesús. Eso es lo más importante. Entonces, más adelante en el capítulo 15 dice: hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Quién está delante de los ángeles de Dios? Dice: hay gozo delante de los ángeles, no en los ángeles. Aunque creo que también los ángeles se ponen contentos. Pero ¿quién está delante de los ángeles de Dios? Dios mismo.
Dice, hay gozo delante de los ángeles, hay gozo en Dios por un pecador que se arrepiente. Por eso cuando volvieron los 72, dice el texto de Lucas 10, y Jesús se regocijó en espíritu. ¿Cuándo se pone contento? Cuando nosotros evangelizamos. Dos cosas por las que Jesús se pone contento: obediencia y evangelización. Y una de las cosas que desgraciadamente, y yo estoy acá como para... Desgraciadamente son las dos mentiras del diablo más comunes en los adoradores, en los músicos, que yo advierto, es en nosotros, los pastores, los líderes, los maestros, que yo advierto, esa mentira de Satanás de hacernos creer que cuanto más grande, entre comillas, debería ser cuanto más pequeño, ¿verdad? Cuanto más grande ministerialmente es una persona, se cree entonces que, y cuanto más usada es, te vende la mentira al diablo de que más... de que le agradas al Señor. Y son dos cosas totalmente diferentes. Por eso una de las cosas que yo advierto en David, ¿por qué cae David? David, hay varias razones por las que cae. Número uno, porque no estaba en la guerra. Él tenía que haber estado en la guerra, en el frente de batalla. Tendría que haber estado, entre comillas, evangelizando. ¿Dónde estaba? Atrincherado, allá arriba, tomando sol. Entonces, cuando uno permanece y se encierra en sí mismo y no cumple la misión con el propósito de Dios para la vida, saliendo a compartir, porque la verdadera adoración consiste en una vida de obediencia, de entrega y de cumplimiento del propósito. Cuando uno se encierra en sí mismo, entonces cuando frustramos el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, fíjese lo que dice el Salmo 51, me llama tanto la atención. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. ¿Saben cuándo escribió David el Salmo 51? Cuando estaba en pecado. Ustedes quieren conocer el corazón de un hombre que como él nunca hubo en la historia. Todavía los salmos, las canciones, las poesías que él escribió todavía las cantamos hoy en día. ¿Quieren conocer el corazón de un hombre que estaba en pecado? Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él estaba comenzando a reconocer su pecado y le estaba pidiendo perdón a Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Ya no había alegría en el corazón de David. El pecado es una cuña que nos separa con Dios. Esos secretos internos, mi amigo, mi hermano, ese es el problema número uno del cristiano. Es que se aísla interiormente y no tiene un consejero espiritual que pueda ayudarlo. Él se había aislado aún de Natán, que era su consejero en la corte. Dice, purifícame 7 con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Estaba enfermo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Acá está el verdadero adorador, reconociéndose pecador delante de la santidad de Dios. Él anhela estar otra vez en la presencia de Dios, pero el pecado
lo ha separado, lo ha entristecido, lo ha enfermado. El pecado nos separa. Esa íntima comunión en lo secreto con Dios se destruye por el pecado. Y Él está lamentando eso. Lamenta no estar en la presencia de Dios. Esto es tremendo. Dice, no me eches de delante de ti. Lo más grave, por eso lo más grave para Jesús, el momento más difícil para Jesús, no fue el Getsemaní. El momento más difícil de Jesús no fue cuando los romanos le pegaban latigazos. No fue ese. No te confunda. El momento más triste en el corazón de Jesús fue cuando en la cruz Dios el Padre le dio la espalda, porque Él cargaba el pecado de todos nosotros. Porque lo más triste para una persona santa es verse separada de la comunión del Padre. ¿No te pasa? Que lo más triste que puede ocurrirte, que cuando vos estás en ese camino de la santidad, de la intimidad, de estar cerca de Dios, lo más importante es no estar separado de su presencia. Lo más grave es cuando no podés disfrutar de esa relación, de esa presencia, de esa intimidad, en lo íntimo, en lo secreto con Dios. Eso es lo más grave para una persona que anhela la santidad. Debe haber sido triste para Jesús, ¿no? Todo el mundo lo había rechazado, el pueblo le había dado la espalda, los discípulos lo habían abandonado, uno de ellos lo había traicionado, los demás lo habían negado. ¡Qué triste debe haber sido! Encima de todo eso, Dios el Padre, Él jamás experimentó lo que ustedes y nosotros experimentamos a diario, casi a diario. Él nunca experimentó esa ruptura con el Padre. Él nunca, como Él nunca pecó, nunca experimentó esa ruptura con la santidad del Padre. Pero ahora, por amor de nosotros, no por un pecado propio, sino por el pecado de todos nosotros, Él en la cruz experimenta lo que nosotros experimentamos: la ruptura con la santidad de Dios. El Padre le da la espalda. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y así estaba David. No me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Insiste con la alegría, con el gozo, con el Espíritu, y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Oh. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. No hay nada que haya desagradecido tanto a Dios, desagradado tanto a Dios como el pecado sexual de David. Nada. Entonces lo que yo veo después de recorrer, visitar, dar tantas conferencias en tantos lugares y tener entrevistas con personas que son reconocidas, es la vida interior, es la administración de la sexualidad del músico, del adorador, del director de alabanza. Es la sexualidad, cómo administra la sexualidad, cómo administra interiormente su sexualidad. ¿Me permiten que yo les abra el corazón en esta mañana? Si ustedes me preguntaran a mí, Pastor Sinali, yo quisiera poder crecer en mi relación con Dios, en mi ministerio, yo quiero cobrar altura. ¿Por qué no? ¿Está mal querer ser usado por Dios? ¿Está mal querer grabar un CD? ¿Está mal querer ser invitado? ¿Está mal querer tener una banda y poder bendecir a otras iglesias? ¿Está mal eso? No está mal.
Pero si ustedes me preguntaran a mí cuál es el secreto para eso, yo les tengo que decir la vida interior. Y la administración de la sexualidad repercute en cada faceta de la vida humana. Y gran parte de los triunfos y fracasos en la vida dependen de cómo ustedes, como nosotros, administramos la sexualidad. Si ustedes me permiten a mí, y yo les abro mi corazón, usted me dice, Pastor Sinali, yo quiero todo eso. Yo quiero incrementar mi relación con el Señor, ser usado. Acuérdense que primero debemos ser aprobados, ¿no? Pero supóngase que cada uno de ustedes está en ese camino de la aprobación, de la búsqueda, de la santidad. Y usted dice, Pastor, yo quiero crecer en mi ministerio, en mi relación con Dios. Yo celebro eso. Yo deseo que el ministerio de ustedes no tenga techo, no tenga límites y que nadie le ponga límites. Porque si ustedes no se ponen límite a sí mismos, Dios no le pondrá límite a tu fe. A veces no depende todo de Dios, a veces depende de nosotros. Pero el secreto es la vida interior, es la administración de la sexualidad. ¿Sabe la cantidad de personas a quienes yo he conocido que tenían un potencial extraordinario? Que tenían ese don, ese talento para brillar. Que tenían ese don de parte de Dios para crecer ministerialmente aún en la vida. Pero la mala administración de la sexualidad repercutió de la misma manera que repercutió en David. Y David no perdonó, pero tuvo que sufrir tanto y las consecuencias por generaciones. Hay dos áreas en las que nosotros percibimos que una persona puede ser condicionada en su crecimiento, en su relación ministerial. Una es el área del abuso sexual no resuelto, algún trauma sexual no resuelto. Eso puede condicionarte. La gente cree que en el área de la sexualidad el tiempo lo... ¿Viste que hay un texto que dice que el tiempo lo olvida todo? ¿Viste ese que dice? Bueno, quiero que sepas que eso podría ser verdad en cualquier área, menos en el área de la sexualidad. El tiempo no lo borra todo. Mentira del diablo. Entonces, ¿qué hacen las personas? Se encierran en sí mismos, silencian el hecho, no lo tratan, no lo sanan, no lo restauran, y eso va creciendo interiormente. El tiempo no lo sana todo. En el área de la sexualidad, el tiempo lo complica todo, lo agranda todo. Entonces, una de las cosas en las que nosotros vemos y tenemos que ministrar es personas que tienen dones, que tienen talento, pero que son inestables emocionalmente, y muchas veces porque han tenido alguna experiencia sexual negativa en la infancia, en la adolescencia o quizás en la juventud. Han tenido una experiencia negativa en el área de la sexualidad que la escondieron, que en lugar de resolverlo, de sacarlo, de pedir, de buscar un consejero, sanidad, la escondieron. Y creen que el tiempo lo va a borrar todo. Pero en esta área el tiempo no lo borra todo, lo complica todo. O también el hecho de que por una experiencia sexual negativa en la infancia se despierten deseos. A ver si podemos poner esto en contexto. ¿Y por qué tenemos que hoy pedir que el Espíritu nos ilumine? Si David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, el pecado sexual liberó tantas cosas negativas, deberíamos aprender que si un hombre con tanta comunión del Señor cayó tan vilmente delante del engañador y del engaño, nosotros deberíamos ser archi recontra súper cuidadosos frente a este tema. Por eso la palabra habla tanto de huir. Y de las dos áreas que el pastor viene hablando, una tiene que ver con las experiencias. ¿Y por qué te hablo? Yo no conozco tu vida, pero hemos ministrado por la gracia del Señor en tantos institutos que forman misioneros, pastores y adoradores, que tenemos la autoridad espiritual para decirte
que hay un plan estratégico del enemigo para desvirtuar tu sexualidad, porque sabe que así como hizo con David, puede hacer con tu vida. En un tiempo podés ser usado por Dios, puede crecer tu ministerio, pero si no hay sustancia en lo íntimo, si no hay santidad en lo íntimo, cae abruptamente. Entonces, como flor de un día, la única alternativa que hay para poder persistir y seguir en ese camino de crecimiento y de superación en el mundo espiritual y ser como dice la palabra, porque la palabra habla en Filipenses que debemos ser luminarias en medio del mundo. Entonces, vos, yo, nosotros, estamos destinados a brillar. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios te ha creado para que puedas brillar? ¿Lo crees de todo corazón? ¿Lo podés recibir? Dios te ha creado para que puedas brillar. Por eso ese sentimiento de brillar no tiene que ver con la soberbia, sino con el anhelo de Dios. Pero ¿dónde se funda? ¿Dónde está la base en la santidad en lo íntimo? Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que a través de los años, ministrando a personas que han tenido experiencia de abuso, algunas que no lo han comentado, se le han despertado cosas que no pudieron manejar. Incluso he atendido personas que han estado en institutos de formación y que habiendo culminado toda su formación profesional y teniendo un título habilitante para que puedan buscar un trabajo dentro del área de la música o ser promovidos dentro de la iglesia en adoración, nunca hablaron de lo que se despertó en el momento del abuso. ¿Qué se pudo haber despertado? Y bueno, una niña que fue abusada por un hombre y sintió en ese momento una sensación de asco, de repulsión, puede que comience en la preadolescencia a pensar positivamente en la homosexualidad o lesbianismo como una opción de vida. Total, nadie lo va a saber. Yo puedo tener una amiga. ¿Quién se va a dar cuenta? O un varón que, habiendo sido abusado por otro varón en la infancia, comience a pensar positivamente respecto de la homosexualidad. Y cuando comienza, porque esa es la primera cuestión, el enemigo te hace ver que los pecados son mucho más pequeños de los que vos crees. Entonces te dice, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién sabe lo que vos estás pensando? Al final no es tan malo. Entonces comenzás a pensar positivamente respecto, por ejemplo, de la homosexualidad, y como el campo de batalla en el mundo espiritual es tu mente y mi mente, porque ahí se desarrolla y se concibe la fe, primero se concibe y después se desarrolla la fe, ese es el campo que el enemigo va a usar para levantar argumentos en contra de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Simple. Va a intentar que vos pienses respecto de tu pasado distorsionando algo. La mejor mentira del diablo es la que tiene 99% de verdad y 1% de mentira. Es casi indetectable. Por eso es la peor mentira o la mejor si vos querés, porque es la que más daño hace. Y el enemigo tiene eso. Entonces, ¿qué pasa? Un niño que fue abusado en la niñez, que sintió algo tal vez como cosquillitas o algo así, cuando llega a la preadolescencia, pone un pensamiento, siembra en tu mente un pensamiento positivo acerca de la homosexualidad. Y después te empieza a hacer reescribir tu historia en base a ese pensamiento. Diciendo, sí, cuando yo era chico, ¿no ves que si tenés un video, una foto, te vas a ver como medio afeminado, te vas a ver como que eras muy demostrativo con tus gestos? Entonces vas a decir, yo ya de antes venía, solo que no me di cuenta. Y no te estás dando cuenta o percatando de que en realidad hay una estrategia de destrucción. El tema es que cuando se le abre la puerta al engañador, entra el engaño. Por eso en este día yo sujeto en el nombre de Jesús la participación de cualquier otro espíritu que no sea el Espíritu de Dios. Y si tu mente está divagando, en el nombre de Jesús ordeno que tu mente esté aquí, presente aquí. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es verdadera guerra espiritual. Y cuando termine este taller, si vos entendés el valor y la profundidad de lo sexual en el mundo espiritual, vas a haber conquistado gran parte de lo que es el ministerio futuro. ¿Cuántos me dicen amén? Señor. Ese es un área en la donde nosotros vemos tantas personas, es el área de la homosexualidad. ¿Y qué quiero decirles con esto? Está comprobado que entre un 50 y un 60% de adolescentes y jóvenes van a pasar por un periodo que se denomina de indefinición sexual. ¿Qué significa esa palabra indefinición sexual? Significa que en algún momento de la preadolescencia, adolescencia o juventud
En algún momento uno puede sentirse atraído por personas del mismo sexo y al día siguiente tener sentimientos diferentes, sentirse atraído por personas del otro sexo. Ahora, la astucia del enemigo es hacernos creer positivamente acerca del mundo de la homosexualidad. Y cuando el diablo sembró en tu mente algo positivo, un pensamiento positivo acerca de la homosexualidad, entonces después te impulsa a la práctica, porque desgraciadamente los medios de comunicación y los amigos, la sociedad, te vende esa imagen. Varón, varón es aquel que probó y volvió. Es un lema ahí afuera. Entonces impulsa a los jóvenes a tener un comportamiento homosexual. El problema es que pueden quedar enganchados en el placer. Porque se ha comprobado que en una relación homosexual, hombre-hombre, mujer-mujer, se ha comprobado que hay más placer que en una relación hetero. O generalmente hay más placer que en una relación hetero, hombre-mujer. ¿Por qué? Porque nadie mejor que un hombre para conocer el cuerpo de otro hombre y saber cómo tocarlo, dónde tocarlo, con qué intensidad tocarlo. Nadie mejor que una mujer para conocer el cuerpo de otra mujer. Es como un espejo, se ve en espejo. Nadie mejor que ella para conocer el cuerpo de otra mujer. Entonces, en ese impulso de la sociedad Hollywood, porque Hollywood te dice que es lindo y que es feo, que es bueno y que no es bueno, Hollywood te pinta todo eso, pero no te pinta las consecuencias negativas. O de cuántos actores ustedes conocen que tienen enfermedades venéreas o enfermedades transmisibles sexualmente. ¿De cuántos que tienen SIDA? ¿De cuántos conocen? Porque eso no te lo muestra Hollywood. Hollywood te muestra lo liberal, lo lindo, pero no te muestra las consecuencias. Entonces, una de las consecuencias que yo estoy viendo es esto. El 13% en nuestras encuestas, el 13% dentro de las iglesias, más de 1 de cada 10, ha tenido comportamiento homosexual. Y no queremos decir que son homosexuales, queremos decir que han tenido comportamiento. Y eso es peligroso porque pueden quedar enganchados en el tema del placer. Y lo primero que hay que hacer para entrar al mundo de la homosexualidad es pensar positivamente. Segundo, uno tiene un contacto. El contacto te lleva a tener placer. El placer te lleva a tener más fantasía o más pensamiento. Pensamiento te lleva a tener más práctica. Práctica te lleva a tener más fantasía. Fantasía te lleva... Y así se convierte en un círculo vicioso donde las expresiones sexuales del individuo se tornan exclusivamente homosexuales. ¿Y sabe de cuántos salmistas de cuántos adoradores, salmistas, líderes, nosotros, pastores, hemos tratado que tienen problemas en esta área? Y el problema número 1, por eso quiero abrirle mi corazón, es que ellos no lo manifiestan, no lo abrieron con nadie. Déjense ayudar. No lo van a poder resolver solo. Esto como el tema de la pornografía. 1 de cada 10 personas es adicta sexualmente. La adicción más frecuente es la pornografía, pero cualquier práctica sexual puede ser adictiva. Pero 1 de cada 10. Entonces la gente cree que lo puede manejar. Y entonces está ascendiendo en su carrera ministerial, está ascendiendo, sí, está siendo usado por Dios, pero tiene una vida íntima ahí que él cree que puede manejar. El problema es que no lo va a poder manejar, porque eso te lo siembra el diablo. No lo va a poder manejar y en algún momento va a explotar y tu ministerio se va a venir abajo. ¿Qué es lo que está esperando el diablo? Que suba más alto, porque la caída es más fuerte. ¿Para qué? ¿Para qué esperar eso? ¿Por qué no pedir ayuda inmediatamente? Si para eso estamos. El ministerio Restauración Sexual está para eso, en lo que le podemos ayudar. No para condenar, no para censurar, sino para ayudar. Se puede salir, hay restauración. Creemos en un Dios que sana en todas las áreas. Puede resucitar muertos, puede sanar un cáncer, puede sanar un resfrío, lo hace físicamente, pero lo más importante es que Dios puede restaurar interiormente. Creemos en un Dios que sana, que restaura, no solamente en el área física, sino también en el área de las emociones, en el área interior. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero a menos que busquemos ayuda, no vamos a conseguir esa sanidad, porque el diablo te mete esa mentira, te vende esa ilusión de que lo vas a poder manejar, que esto es algo momentáneo, que vos vas a poder salir, que cuando quieras vos lo vas a poder dejar. Eso es peligroso porque podés quedar enganchado, y cuando entras en el mundo de la adicción, ya no hay nadie ya vos no lo podés manejar. Si no recurrís
y no tenés ayuda de afuera, vos ya no lo vas a poder manejar. Esa es la mentira del diablo. Y con el tema del abuso pasa exactamente lo mismo. Personas que han sido molestadas en el área de la sexualidad, de niñas, de niños, en la adolescencia, en la juventud, que han sido molestadas, que han tenido algún tipo de experiencia sexual negativa y que no han resuelto, o que creen que porque lo contaron a alguien están sanos. El contar solamente no significa que te sane. Desgraciadamente, en nuestra encuesta, del 41%, 4 de cada 10 han sido abusadas o han tenido experiencia sexual negativa. La mitad no lo contaron. Significa que la mitad de las personas abusadas, más de 2 de cada 10, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros grupos, más de 2 de cada 10 están sin ser sanados. Pero a menos que usted sea sanado, a menos que seas sanada o sanado, no vas a poder ser usado por Dios de la manera que Dios quiere. Es decir, el máximo potencial Dios no lo va a poder sacar. Pero claro, es una vergüenza, ¿no? El diablo te pinta. ¿A quién se lo vas a contar? Una vergüenza lo que te sucedió. Y máxime si en el momento del abuso, como dice Silvia, que no, es muy frecuente, que por razones de tiempo no podemos, que es muy frecuente que la persona no sienta displacer. ¿Sabes la cantidad de nosotros de personas que ministramos que en el momento del abuso no sienten displacer? ¿Por qué? Porque el abusador no utiliza la fuerza. Si el 92% de los abusadores son personas que la víctima conoce, no necesita utilizar la fuerza. Es una mentira creer que solamente menos de 1 de cada 10 abusos son perpetrados por desconocidos. El 92% ascendió del 2001 al 2011, ascendió del 90 al 92. Más de 9 de cada 10 abusadores son personas que el niño, la niña, el adolescente conoce. Familiar, conocido, vecino. Solamente 1 o menos de 1 de cada 10 a mano de un desconocido. Entonces, cuando te va a abusar, cuando va a abusar, no necesita utilizar la fuerza, porque lo sedujo. Porque el abusador es muy manipulador. Va seduciendo a la víctima, lo va haciendo cómplice. Lo pone en el regazo y le dice, te quiere como te quiere tu mamá. Y lo va comprando, va granjeándose el favor con regalos. Entonces, cuando lo abusa, no necesita utilizar la fuerza. Y como el cuerpo humano ha sido diseñado por Dios para sentir placer independientemente de quien lo toca, como el cuerpo humano ha sido diseñado por Dios para sentir placer independientemente de quien lo toca, si se lo toca bien en el momento correcto, de la manera correcta, despierta placer, no importa quién lo tocó. Entonces el niño va creciendo primero porque el abusador te hace cómplice, lo hace cómplice. El niño crece creyendo que fue culpable. Algo tuvo que haber visto en mí, porque si no, algo tengo yo, porque si no, no me hubiera visto. O culpable porque él o ella podría haber hecho algo y no lo hizo. Tendría que haberle pegado, tendría que haberle escupido, no me tendría que haber puesto esa pollerita. Y va creciendo creyéndose culpable. Y si encima le agrega eso, el hecho de que por ahí no sintió displacer, entonces termina metiéndose en el mundo de la homosexualidad o, lo que es peor, dentro de las fobias sexuales, gravísimo problema en el área de la sexualidad. ¿Por qué? Porque creyó que el placer que sintió en el momento del abuso determina que él es homosexual o es anormal. Que ya no se utiliza esa palabra, ¿no? Pero él piensa que algo malo hay en él. ¿Qué quiero decirles? No sé quiénes son, muchos de ustedes no los conozco. Solamente quiero decirles que no sigan adelante, que busquen un consejero espiritual, alguien que entienda el tema. Abran su corazón, deje que el Espíritu Santo les ministre, porque creemos en el poder de la restauración. También el corazón puede ser dañado, herido, y también el corazón puede ser sanado. ¿Y saben cuándo una persona es sanada interiormente? Porque a veces la gente cree que ser sanado es porque uno ya olvida el pasado. Déjeme decirle que uno nunca olvida el pasado. ¿Puede ser que ocurra? ¿Dios puede hacerlo? Sí. Hay personas que dicen, yo olvidé. Puede ser. Pero generalmente uno no olvida lo que le ocurrió. Entonces, Pastor Sinali, ¿cómo uno se da cuenta si ha sido sanado interiormente? De la misma manera que uno sabe cómo es ser sanado cuando tiene algún problema físico. Suponete que vos te cortaste.
tuviste algún problema, te cortaste en algún área de tu cuerpo. Y te queda la marca de por vida. Entonces cuando vos ves la marca, te acordás de dónde te heriste, te acordás de cuándo sucedió esto, qué es lo que pasó con esta marca. Y me corté, justo había un vidrio acá, allá. Y vos te recordás lo que pasó. Podés recordar, podés volver atrás al momento en donde te cortaste, pero ya no te produce dolor. ¿Por qué? Porque la herida está sanada. Tenés la marca, pero ya no te duele. Así pasa con las heridas del corazón. ¿Cómo se puede dar cuenta ustedes, cómo se pueden dar cuenta si han sido sanadas de cualquier trauma? No solamente del área sexual, puede haber otro trauma. De cualquier trauma uno tiene que ser sanado. ¿Y cómo uno se da cuenta si es sanado? De la misma manera. Si uno puede volver atrás y recordar el hecho sin dolor. Cuando vos recordás lo que te sucedió sin dolor es porque estás sanado. Pero si el tema te despierta cosas, por ejemplo, estamos hablando y el tema te despierta ciertas cosas y se revuelven cosas, es porque quizás no hay una sanidad completa. ¿Por qué? Porque hay puertas que se pudieron haber cerrado, pero hay otras que no. Y a menos que uno sea sanado totalmente, eso puede condicionar tu futuro. Tu persona, el futuro en tu persona o el futuro en tu ministerio. Pero creemos en un Dios que restaura, en un Dios que sana. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea el problema que te haya sucedido en la vida, aún aquellas decisiones desacertadas. ¿Por qué? Porque una experiencia sexual negativa uno no la busca. Y quiero que sepan y salgan de acá diciéndole a todo el mundo que un niño nunca es responsable de un abuso. Aun cuando seas grande ahora y creas que vos lo buscaste o que algo pasó, algo podrías haber hecho para evitarlo, quiero que salgas de acá con el convencimiento de que un niño nunca es culpable de un abuso, jamás. Pero hay decisiones en la vida que a lo mejor nosotros tomamos y que son decisiones equivocadas. Administramos mal la sexualidad siendo adultos. También de esas el Señor puede sanarnos y restaurarnos totalmente. Puede hacernos nuevos para que nosotros entonces... ¿Saben por qué? Porque el diablo te va a venir, Acordate que no es en el principio del ministerio, te va a dar un envión para que le meta para adelante. Pero a medida que vas creciendo, el diablo no se va a olvidar. Y si hay algo que no está resuelto, lo va a traer para destruirte en tu ministerio. Por eso no hay que darle lugar, hay que sanar absolutamente todo. Aquellas decisiones, aquellas experiencias de las que no somos responsables, pero aquellas experiencias de las que sí somos responsables. David era responsable de haber adulterado con Betsabé. Pero él un día se arrepintió, vino a Dios, quebrantó su corazón. Claro, se hizo necesario que alguien le dijera, Natán, porque él no reconocía. Ese es el problema, que el pecado nos ciega, es como un velo y no nos deja ver y te hace creer, el diablo te hace creer que está bien porque está siendo usado por Dios. Eso es lo que produce el pecado. Entonces tuvo que venir alguien y decirle, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Y David, con la gracia de un consejero, reconoció su pecado, se arrepintió, Salmo 51, y comenzó la purificación de parte de Dios. Y yo creo que de los 3 grandes reyes que tuvo Israel, los 3 pecaron. Lo mismo, el hijo Salomón va a pecar, pero el único que se arrepintió fue David. David se arrepintió genuinamente y volvió a brillar. Y Dios le dio una oportunidad. Ese es el Dios de la segunda oportunidad, el Dios que puede sanar, que puede restaurar. Pero lo más importante que vas a tener que hacer en la vida es tomar una decisión. Mejor dicho, hay varias decisiones. La primera, que no es importante que yo la diga acá porque son todos creyentes, pero la decisión más importante que una persona tiene que tomar es aceptar o no a Jesús en el corazón. Esa es la decisión más importante. Cualquier persona en el mundo va a tener que hacer, esta es la decisión más importante, enfrentarse un día y decir, ¿estoy del lado de Dios o no estoy del lado de Dios? Esa es la decisión más importante. La segunda decisión más importante es elegir al compañero o la compañera con la que vas a pasar el resto de tu vida. Y como tengo varios solteros acá, me gustaría decir algo. Uno no puede darse el lujo de errarle en eso.
porque eso también puede ser un lastre para tu vida y para tu ministerio, o puede ser un pulmotor. La persona que Dios ponga a tu lado, si realmente es de Dios, si realmente es el complemento, si realmente es consagrado, juntos pueden lograr mucho más de lo que podrías lograr por vos mismo. Pero de la misma manera, si tenés una persona que no te acompaña, ni te digo si no es creyente, pero aún siendo creyente, porque puede haber yugo desigual dentro de la iglesia. No se trata solamente de que venga a la iglesia, se trata de que sea una persona consagrada a Dios, que ame a Dios, que ponga en prioridad a Dios. Esa persona, junto contigo, pueden lograr mucho más de lo que lograrías por vos mismo. Si la segunda decisión más importante es elegir al compañero o a la compañera. Y la tercera, que está íntimamente relacionada, es decidir cómo vas a administrar tu sexualidad. De eso depende tu futuro y depende el futuro de tu ministerio. De la decisión que tomes hoy, en esta mañana, hoy, estos días, de decir, Señor, ¿cómo voy a administrar la sexualidad? ¿Voy a hacer lo que quiero? Así te va a ir en la vida. O realmente, Señor, voy a mantener la integridad en el área de la sexualidad. Si estoy luchando con el área de la pornografía, inmediatamente voy a buscar ayuda. Si tengo algún trauma no resuelto, inmediatamente voy a solucionar, voy a buscar ayuda para que Dios pueda sanarme. Si tengo problemas de orientación, inmediatamente voy a buscar ayuda. Cualquiera sea el problema, tenemos un Dios que restaura, un Dios que sana. ¿Cuántos lo pueden creer? Pónganse de pie, por favor. Si has entendido la importancia del tema, pues no sé si vos notás, pero nosotros tenemos una pasión por este tema. Y la pasión nace no de la lectura, sino de haber ministrado a miles y miles de personas y nuestro corazón se fue quebrantando. Con los años tenemos más pesar que al principio del ministerio. El ministerio también empezó por el dolor de la gente. Cuando nosotros empezamos el ministerio, lo empezamos porque descubrimos que había muchas personas que habían sido abusadas. Y fue el dolor de esas personas las que nos movilizó a hacer algo. Y hoy día lo que te hablamos no es algo que sacamos de un librito. Vinimos y te abrimos nuestro corazón y te dijimos, tenés que levantar la mirada, tenés que entender en el mundo espiritual el tiempo que vivimos y tenés que hacer las decisiones correctas, vos y nosotros. Mira, nosotros dentro del ministerio de la sexualidad, sé que hay algunos que están aquí, hacemos algo. Desde que empezamos a trabajar con el ministerio de la sexualidad, entendiendo que es un tema tremendamente espiritual y que es un tema que aunque fue conquistado por el segundo Adán, eso nos dice Efesios capítulo 1, que Cristo conquistó todas las áreas de la vida, en realidad el diablo la viene usando al área de la sexualidad con más tiempo que la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Respetamos este tema, porque es un arma que ha sido empuñada para destrucción de las vidas. Lo respetamos al tema. Nadie, por ejemplo, que pertenece al ministerio hace bromas de doble sentido. ¿Por qué? Porque es un tema para no hacer bromas. Y vos vas a notar que si nos conociste y estuviste en alguna charla, nosotros hacemos chistes que son inocentes, nunca de doble sentido. ¿Por qué? Porque es un tema muy espiritual. Y como es tan espiritual y hemos tomado autoridad, vamos a hacer algo que tenga esa misma autoridad, que marque tu vida, que selle tu vida, que salgas de aquí no como quien escuchó un sermón más, sino como quien tomó una decisión y marcó un hito espiritual. Hoy soltamos desde aquí palabras sobre tu vida para que la creatividad que Dios ha puesto desde la creación se refleje en tu vida con nuevos cánticos, con poemas y poesías para Dios que trasciendan esta generación para la posteridad. ¿Cuántos toman esta palabra? Que lo que hagas va a ser multiplicado de ahora en adelante. ¿Pero qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer esa decisión tajante. Nosotros hablamos de principis obsta, resistir al comienzo, decisión drástica frente a este tema. Y sé que estar de pie, sobre todo si tenés unos tacos como estos, no es tan fácil. Yo no sé por qué. Son tan lindos los tacos altos, estos los varones no lo entienden. Son hermosos, pero cuando te los pones, 15 minutos y te los querés sacar. ¿Cuántas me entienden? Pero es más fácil que lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero invitarte a que nos podamos arrodillar. Pero espera, antes que lo hagas, que te puedas arrodillar. Y vas a llevar en oración, para tener la misma unidad,
porque vamos a orar por nosotros, pero también vamos a hacer acción intercesora. Nos vamos a sumar a la acción de Jesucristo en este tiempo, orando por nuestros hermanos también. ¿Está bien? Entonces acá no vas a ser vos solamente el centro de la cuestión, sino que vas a permitir que el Espíritu fluya, pero vamos a actuar en la generosidad propia de Cristo al orar también por otros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al Señor que ponga punto final al dolor. Si vos viniste y tenías un trauma o cuando el pastor empezó a hablar, algo se removió en tu interior, creemos que Dios obra como quiere. Puede que necesites un consejero, pero el consejero no es el centro, siempre es el Espíritu de Dios. Entonces puede que en esta oración el Señor traiga libertad y no necesites nada más. Pero le vas a pedir al Señor que ponga punto final a tu dolor, que hoy sea el cierre de un capítulo amargo de tu vida, sea sexual o no. Hoy le vamos a poner un cierre, le vamos a poner un punto en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y vas a orar, si vos no te identificás con este tema, para que el Señor tenga libertad de obrar sobre tus hermanos. ¿Te vas a animar? ¿Te vas a arrodillar y decir, Señor, yo ahora quiero interceder por aquellos que en esta mañana vinieron así? Yo no quiero que el enemigo en el futuro les ponga un tropiezo. Yo quiero en este momento liberar en tu nombre, soltar palabra de bendición y empezá, si vos no te identificás con este tema, a soltar palabra sobre los otros que están aquí. Amén. Lo segundo que vamos a hacer es, si has sido iluminado, iluminada, que este tema de lo sexual es tan importante, lo vas a consagrar al Señor. Si vos venías luchando con el tema de la pornografía, mirá, saca internet, deja el celular, hacé lo que sea necesario a fin de que eso no siga trabando tu vida. Si has tenido una mala administración de la sexualidad en tiempo pasado, arrepentite. ¿Qué es arrepentirse? No es solamente dolerse, es estar dispuesto a abandonar definitivamente aquello que venías haciendo. Y finalmente, nos ha tocado hermanos que hoy día están en lugares de privilegio en el mundo ministerial, que en un momento fueron seducidos por el enemigo, pero supieron decir no. El enemigo te va a hacer sentir, si Dios es tan bueno y es misericordioso, pruebo una vez y después le pido perdón. Dios también dice la palabra en hebreo que es fuego consumidor. Y también la palabra habla en Filipenses de que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Por eso no podemos tomar la gracia del Señor barata, porque a Él le costó su propia sangre. ¿Estás conmigo? Si todo esto vos lo entendés en tu mente, hasta donde tu raciocinio da, vos lo entendés, entonces yo te invito a que te des vuelta y te pongas de rodilla, apoyando tus manos sobre la silla para que estés un poquito más cómodo y que te tomes un tiempo de adoración. Le vas a adorar al Señor entregándole tu vida. Si tenés algún problema físico que te impide arrodillarte, sentate. Pero si no tenés impedimento físico, se te puede ensuciar el pantalón, las rodillas, es verdad. Pero ¿qué es eso en comparación con la gloria de la restauración? No es nada. Y ahí hace tu oración. Con el pastor siempre insistimos que cada uno tiene un timbre de voz específico, que es tu marca en el mundo. Nadie puede emular tu voz. Y aun cuando pueda emular el timbre de voz, la respiración, la entonación, nadie la puede emular. Por eso me gustaría que haya un murmullo aquí de la oración de cada uno de ustedes. Que le digan al Señor, si sentís de llorar, ¿qué importa? Llorá, porque es frente al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Deja que Él te ministre, deja que Él te ame. Si vienen pecados pasados y pasan por tu mente así como un flash, y vos decís, ya le pedí perdón al Señor, entregáselo otra vez, decirle, Señor, ahora en este momento de adoración, quiero salir de aquí realmente lavado por tu sangre. Señor, tú no eres religión, tú eres comunión, tú eres algo que realmente produce la transformación, por eso quiero salir de aquí, siendo un verdadero adorador, habiendo tomado estas armas que mis hermanos han compartido, para que sean un arma a favor y no en contra de mi ministerio futuro.